Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 25 de octubre del año 2022 a un panel forum por demás con un tema maravilloso, importante, necesario, con 5 excelentes expertos en el tema. El tema que se desarrollará el día de hoy es drogadicción y será integrado por el doctor Jorge Alonso López Carrasco, el académico doctor Ulises Reyes Gómez, el académico doctor Francisco Fernández Paredes, el doctor Juan Héctor Meléndez Romero y el académico doctor Arturo Perea Martínez. Sin más preámbulo, y tratando de hacer esto lo más ágil posible, dado que el tema da por mucho, es un tema verdaderamente difícil, multifactorial, que afecta en muchos aspectos la sociedad, al individuo, etcétera, pues quiero inmediatamente formular la primera pregunta a los panelistas. Y es la siguiente: ¿cómo analizan la circunstancia actual de las adicciones en la infancia y la adolescencia? Y vamos a empezar con un orden, y el orden va a ser así. Primero, el doctor Ulises Reyes. Adelante, doctor. Su micrófono no está habilitado. Creo que tienes dificultades técnicas. Vamos a pedirle entonces de favor al académico doctor Francisco Fernández si nos hace favor de dar su opinión. Le repito la pregunta: ¿cómo analizan la circunstancia actual de las adicciones en la infancia y adolescencia? Sería el diagnóstico situacional. Adelante, doctor. Bueno, creo que siguen con problemas. Vamos a brincarnos nuevamente y le voy a pedir al doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero si nos hace favor de contestar, de dar su opinión. Gracias, buenas noches. Gracias por su atención. El factor que pienso que hace que este problema biopsicosocial afecte más a los niños es la emergencia de algunos factores que coinciden con el agravamiento del uso de sustancias químicas y algunos otros medios que permiten que el niño explore, tenga contacto, aunque también, como lo vimos en las noticias de estas semanas, accidentalmente o de manera provocada tenga contacto con estas sustancias y le provoquen adicciones. Básicamente, yo propondría el uso de un modelo biopsicosocial, como lo hemos hecho muchas veces en el estudio de nuestros pacientes, porque es una causa multifactorial. Y entonces, una vez que identifiquemos esos factores, podemos iniciar los procesos de prevención, de tratamiento de intoxicaciones agudas, o bien el modelo de rehabilitación, como nos lo proponen. Y para concluir esta primera intervención, les llamaría la atención a todos ustedes de que existe ya un marco jurídico que en mayo de este año se modifica la Ley General de Salud para cambiar el modelo de atención a las adicciones, haciendo que el papel del pediatra de primer contacto sea clave en este proceso biopsicosocial. Identificar, tratar las adicciones agudas o las intoxicaciones agudas y iniciar el protocolo de manejo de las intoxicaciones o adicciones crónicas. Creo que este será el futuro de la pediatría de primer contacto, participando en los 3 niveles de atención y favoreciendo el beneficio social. Muchas gracias por su opinión. Ahora le vamos a preguntar al académico doctor Arturo Perea cómo analiza la circunstancia actual de las adicciones en la infancia y la adolescencia. Adelante, doctor Perea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación.
Yo creo que de manera muy puntual tenemos que decir que es un problema de orden creciente. Es decir, que las circunstancias que favorecen este proceso de orden multifactorial parece ser que se han incrementado en todos los aspectos, de tal manera que vemos de manera lamentable que siguen creciendo sus expresiones en todos los ámbitos, no respeta a nadie. Con eso quisiera decir lo primero, lo veo creciendo. En segundo lugar, me parece que el tema... Intenta, Sí, te doy el acceso. Sí, sí, adelante, perdón. Perdón. En segundo lugar, me parece que el tema hoy día sigue siendo atendido bajo un programa de orden resolutivo. Incluso acabamos de escuchar en esta actualización de la ley, se habla de identificar, y creo que en términos generales los avances en términos de las neurociencias y de lo que es los perfiles de epigenética y los perfiles de avances de profundos en la ciencia nos permiten saber que existen factores a lo largo de la vida de un ser humano, incluso preconcepcionales, que no han sido observados dentro de lo que es el sustrato etiopatogénico de las adicciones. Y lo que bien se hace es pensar en el pediatra o en el profesional de primer contacto para contener en mucho la exposición a los factores de riesgo que pueden tener nuestras niñas y nuestros niños para incidir directamente en la réplica de orden transgeneracional que tiene este proceso. A mí me parece que tenemos una gran oportunidad que no hemos explotado y por ende no se ha asentado, y que creo a través de este tipo de reuniones podríamos llegar a conclusiones de señalamientos que deben de ser atendidos con puntualidad, porque, insisto, son terreno fértil que podría dar un mejor resultado al que se ha obtenido a la fecha. Muchas gracias, doctor Perea, por su opinión. Creo que es muy importante lo que ha dicho porque efectivamente estamos solamente tratando casos y nos falta un poco de prevención y entender mejor las causas que desencadenan este incremento de la drogadicción. Le vamos a preguntar al doctor Jorge Alonso cómo analiza las circunstancias actuales de las adicciones en la infancia y en la adolescencia. Hola, buenas tardes. Bueno, tardes acá, noches allá en el centro del país. Muchas gracias, doctor, por la invitación y por estar con todos ustedes. Bueno, el análisis básicamente aquí es, como trabajé en un centro de atención primaria para adicciones previo a ingresar a la especialidad como médico pediatra, conocí directamente pues adolescentes más que niños en este problema. Sin embargo, el análisis aquí, yo que me percaté de esto, platicando con familia directamente, dado que hacíamos entrevistas desde el punto de vista médico, yo pude observar que mucho de lo que lleva a los adolescentes a el uso de este tipo de sustancias sumamente nocivas y que los lleva incluso a la dependencia después, es el poco concepto que tienen de ellos mismos como como ser propios de sus cuidados, ¿no? A veces delegar a los cuidadores que son omisos, esta es una de las cosas que a mí me tocó observar, y con lágrimas en los ojos de muchos de los adolescentes que pude yo evaluar, de sentirse hasta cierto punto faltos de esas figuras de cuidado, ¿no? Cayeron en esas situaciones que muchos adolescentes están teniendo ya desde muchos años, que es el irse a refugiar a estos ambientes que consideran pues contenedores, ¿no? Y obviamente olvidar por medio de
los efectos neurológicos de las sustancias, pues olvidarse de su realidad. Yo recuerdo esas palabras, yo me metí en esto porque quería olvidarme de la realidad. Y esto empezó desde una temprana edad, llámese hasta 6, 7 años, que recordaban algunos de ellos, en los que tenían este tipo de patrones. Entonces, en el análisis, a mí, obviamente, el entorno familiar es importante. Sí, es muy bueno tener reglamentaciones, incluso organizaciones, tanto gubernamentales como ONGs, ¿no? Que se encargan de esto, pero que realmente estamos volteando a ver poco al entorno o al núcleo cuidador familiar, para poder entonces encontrar el real problema de esto. Las políticas, híjole, salen bien bonitas, salen ahí tomándose fotos y convenios y esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer el otro, manuales, todo, pero, híjole, mi análisis no es hasta este momento algo que sea positivo. Yo veo mucha carencia en lo actual. La pandemia nos vino a dar, híjole, otro bajón muy importante. Lo veo como docente ahora de niveles primero, segundo semestres de universidades, como los muchachos de 17, 18 años que están ingresando vienen muy vacíos, ¿no? Muy vacíos. Muy afectados. Y seguramente vamos a tratar ahorita esos temas. Vamos a oír la opinión ahora del académico doctor Francisco Fernández acerca del diagnóstico situacional de qué es lo que está sucediendo actualmente con las adicciones en la infancia y la adolescencia. Adelante, doctor Fernández. Sí, tiene apagado su micrófono, doctor. Por cuestiones técnicas, me salí un momento y no tuve la oportunidad de escuchar a los ponentes previos. Sin embargo, yo sí quisiera subrayar que este confinamiento secundario a la pandemia nos descubrió un sistema de salud carente de opciones para múltiples cosas, incluyendo cómo enfrentar la situación de niños y adolescentes confinados. Este confinamiento hizo que, por ejemplo, una parte importante del desarrollo integral del adolescente es el contacto con pares. Esto no se dio. Por ejemplo, es importante que conozcan otras formas de familia y otros conceptos culturales como una manera de socializar, como parte de su desarrollo. Y esto no se dio. Si a eso le sumamos que había un porcentaje del 10% de adolescentes que ya tenían previamente al confinamiento problemas de salud mental, pues estos se incrementaron en intensidad y en frecuencia durante el confinamiento. De tal manera que esto nos permite pues ver que el adolescente y los niños en general son una población susceptible de una serie de condiciones que afectan su desarrollo. ¿Qué fue lo que vimos durante el confinamiento? Pues una disminución importante en las atenciones que ya tenían las personas que eran adictas. Una disminución importante de esos pacientes con afectaciones de la salud mental, como serían intentos suicidas, como serían síndromes de ansiedad y otras alteraciones que perdieron su continuidad en su manejo. Y eso permitió que se incrementara hasta en un 55% el uso de alcohol y de adicciones. ¿Qué pasó con el sistema de salud? Pues que no había una oferta diferente a la consulta presencial y esto pues agudizó aún más este problema. Yo creo que todavía en este momento no estamos cuantificando en su real magnitud las repercusiones
en términos de adicciones que originó el confinamiento. Muchas gracias, doctor Fernández. Le recuerdo a los panelistas que tienen 3 minutos de participación. Ahora le vamos a pedir su participación al doctor académico Ulises Reyes Gómez, que nos dé su opinión acerca de un diagnóstico situacional de la drogadicción en niños y adolescentes. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me dedico más a la atención primaria y sí es preocupante porque estamos, como tú dices, viendo los casos, pero realmente en el primer nivel de atención, pues se descubrió que no tenemos prácticamente bien solventado. Se habló, los panelistas anteriores, del factor de riesgo en el adolescente. Y efectivamente es un factor de riesgo el saber que hoy estamos hablando de adicciones, pero a fármacos, o en este caso a sustancias, pero las adicciones en general ocurren pues a los alimentos, son las mismas vías del placer. El hecho es que ahorita con el confinamiento, como acertadamente lo dijo el doctor Paredes, es un factor de riesgo y viene un síndrome postestrés que el adolescente generalmente busca un escape, es lo que ha sucedido, como puede ser un divorcio, una ruptura de pareja, un bullying en la escuela, un momento difícil en una calificación, un cambio de ciudad, en fin, un detonante que de alguna manera está originando esto, que cada vez incremente más. Si ustedes recordarán, este panel surge a raíz de lo que sucedió en Chiapas y ahora en Veracruz, con más de 100 niños intoxicados, digámoslo así. Pero entonces aquí estamos hablando de una línea que puede ser el contacto con una sustancia y no entrar justamente a una adicción. De acuerdo a los datos clínicos que se reportaron de estos niños, pues prácticamente estamos hablando que la cocaína se comporta así. Me quedo con la idea de que hay mucho por hacer en el primer nivel de atención, porque seguimos trabajando en el segundo y tercer nivel, en donde el chico llega con una intoxicación severa, con arritmias, con trastornos de la respiración, en fin, necesitamos trabajar un poco más atrás. Muchas gracias, académico doctor Ulises Reyes. Creo que todos comprendemos que este problema de drogadicción, que es multifactorial, pues básicamente se da en el primer contacto y parece ser que hay una descomposición del núcleo familiar, las cuestiones de tipo sociales, económicas, que inciden en la autoestima, en las expectativas que tiene el joven y existen programas en el gobierno para la atención. Entonces, quiero preguntarle ahora al doctor Jorge Alonso Carrasco, ¿cuál es la respuesta que ha dado el gobierno al problema de las adicciones en la infancia y en la adolescencia, tomando en cuenta que venimos de una pandemia, que todo el mundo reconoce, que incluso, de hecho, en esta pandemia se incrementaron porcentualmente los casos de drogadicción y a edades más tempranas. Pero, ¿cuál es la respuesta del gobierno en su opinión, doctor? Mira, doctor, qué bueno que me hace esa pregunta, porque fíjese que recientemente la comisión en el Senado que está encargada de salud tuvieron pues una especie de curso, ¿no? Llevaron una agenda muy fuerte para la salud mental, ¿sí? En la cual se convirtieron, bueno, estuvieron en eso para convertir a los antiguos psiquiátricos, ¿no? Centros psiquiátricos en, digamos, atención primaria y obviamente atender a la salud mental. Obvio que en estos lugares se atendían, o muchos de los psiquiatras que estaban ahí, pues se especializan en adicciones, ¿no? Los psiquiatras son los especialistas en adicciones, y me parece muy importante lo que están haciendo a este nivel de abrir, ¿no? De abrir estos espacios y de estigmatizar el trato a las personas que utilizan sustancias, ¿no? Para poder entonces abrirles un poquito esta situación más humanizada, ¿no? Por un lado. Por el otro, actualmente hay un curso que se está dando por el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente,
que está precisamente abierto y está dirigido al primer nivel de atención. Y es un curso que ahorita lo estoy buscando para tratar de comentárselos, pero está en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahí está este curso, está abierto, es asincrónico y la verdad es que pues emite constancia y todo, ¿no? Ese es por un lado. Y me parece muy importante que el primer nivel de atención, como dice usted, estemos todos, pues básicamente sensibilizados, porque yo recuerdo esto y me dolía mucho que las personas que tenían alguna adicción presentaban los famosísimos síndromes de abstinencia y se iban a las salas de urgencias porque obviamente se sentían mal. Y entonces ahí la primera que aventaban era de que, pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que traigo el síndrome de abstinencia todo lo que da, ¿no? Y entonces inmediatamente, pues, venían las alemanas y venían todas aquellas prácticas despectivas de, pues estás así por esto y por el otro. Entonces, la deshumanización y la poca sensibilización del personal médico que nosotros nos tocó, obviamente, sufrir como también personal médico, pero desde el otro lado, es una de las cosas que debemos de también nosotros hablar, ¿no? Entonces, a todos los que tengamos contacto con primer nivel, que seguimos siendo primer nivel como pediatras, pero obviamente sabemos que el primer nivel del primer nivel, los que están en la línea de fuego, pues definitivamente son los médicos generales, los pasantes de medicina, los médicos incluso de familia, ¿no? Los especialistas en medicina familiar. Muy bien. O sea, resumiendo, creo que le está dando importancia a la información y los esfuerzos que hacen de manera aislada algunos hospitales que tienen una visión ya muy clara del problema. Yo quiero pedirle al académico doctor Arturo Perea, ¿cuál sería su opinión acerca de cuál es la respuesta del gobierno? Si abarca para los niños y los adolescentes una fase preventiva, una de atención, una de buscar las causas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Tienes apagado tu micrófono, Arturo. Sí, comparto con el doctor López Carrasco los aspectos de reacción que tiene el gobierno ante la luz de casos que fueron favorecidos con el confinamiento. Sin embargo, a mí me gustaría decir que desde nuestro núcleo de profesionales que conforman la clínica de adolescentes del instituto, analizamos el fenómeno de tal manera que se tiene que innovar, irremediablemente tenemos que innovar. Ya mencionaba un poco el doctor Ulises Reyes, aunque su audio no era muy perceptible por un servidor, pero algo escuchaba que mencionaba algunos aspectos que tenemos que entender de las adicciones. Sí estamos centrados en las adicciones asociadas al consumo de drogas, pero hoy día todos los aspectos de índole psicosocial están llevando al terreno de la clínica y de la epidemiología otro tipo de adicciones que son igualmente altamente nocivas para los chicos. Estamos hablando, y lo podríamos decir así como lo hemos clasificado nosotros, y creo que tenemos que entenderlo así como sector, que las adicciones son un proceso que se puede entender de orden prepuberal y pospuberal. En el orden prepuberal, la cantidad de factores que están favoreciendo a que los niños desarrollen tempranamente adicciones a videos, adicciones a la estética física, adicciones egocéntricas, adicciones al poder, adicciones incluso a la violencia, van generando graves problemas y no los estamos contemplando. Estamos centrados en el tema de los químicos. Ahora, si nos vamos a los químicos, entendamos, insisto, los factores de orden neurobiológico que establecen cómo se desarrolla una adicción. Y en ese orden, existe una impronta gradual que se va generando de prevención a través de conductas de placer que sean positivas. En un libro que hicimos nosotros, titulamos el concepto de las adicciones como la búsqueda anómala o patológica del placer. Es decir, el placer debe ser generado en el ser humano a través de los niños del juego, la lectura, el deporte,
la religión, la amistad y todo ese tipo de cosas, para que se saturen los aspectos de orden neurobiológico en lo que es el sistema de recompensa, y en el momento que le toque la exposición con un cerebro de alta plasticidad y riesgo, como es el cerebro del adolescente, haga un tránsito sin tanto riesgo de caer en esta tendencia y adherirse a ellas. Entonces, a mí me parece que, dando respuesta a la pregunta, debemos de enriquecer las estrategias de orden preventivo temprano como sistema de salud y que creo no han sido contempladas. Seguimos siendo totalmente reactivos y parcialmente resolutivos. Muchas gracias por su opinión, doctor Perea. Ahora quiero preguntarle, en el orden que llevamos, al doctor Fernández, ¿cuál considera un programa o qué está haciendo el gobierno para tratar este problema de la drogadicción y si tiene alguna propuesta? Pues esto tiene mucho que ver con el concepto de atención integral. Y me refiero que, bueno, los pasos que ya describió el doctor López Carrasco en relación con convertir estos grandes hospitales de tercer nivel en hospitales de primer contacto y dar una atención más humanizada, se limita solamente a lo que comentó el doctor Perea de ser reactivos ante un problema. No estamos avanzando más allá. Y yo creo que los pilares de una atención integral al adolescente específicamente tienen que ver con capacitación, no solamente con el personal médico de primer contacto, sino también capacitación con los padres de familia y capacitación con los maestros de escuela. Si nosotros no logramos cerrar este triángulo de información y de promover conductas sanas y saludables en los adolescentes, es difícil que podamos incidir en la prevención de las adicciones. La respuesta, yo creo que del gobierno hasta este momento parecería ser la indicada, pero va a pasar tiempo para que encontremos resultados. Aquí es importante y sería la propuesta en estos programas se incluya a actividades que tengan que ver con informar a los padres y con informar a los maestros. ¿Por qué yo insisto mucho en esto? Porque resulta que el 90% de los niños y adolescentes en nuestro país está en el sistema escolarizado. O sea, los tenemos cautivos. Y es una oportunidad para entonces generar información y capacitación al adolescente y a los padres para prevenir este tipo de conductas que facilitan patologías. Muchas gracias, doctor Fernández. Ahora, y por último, en esta sección, quiero preguntarle a Juan Héctor Meléndez su opinión, porque parece ser que siempre como que las leyes van un poco atrás de las necesidades y la actualidad. ¿Cuál sería tu opinión, Juan Héctor, de qué es lo que está sucediendo con los programas del gobierno con respecto a las adicciones, a las drogadicción? Escogiendo un lema, podría citar a Ortega y Gasset diciendo que en el tema de las adicciones o de la drogadicción que estamos tratando, podría resumirse en ese dicho de Ortega y Gasset, que soy yo y mis circunstancias. Básicamente lo que nos propone el gobierno en estas modificaciones que hizo en mayo de este año al sistema de salud a través de la Ley General de Salud es cambiar el paradigma de la atención médica del paciente adicto. En un sistema anterior a este decreto, básicamente el paciente era individualizado y se daba respuesta puntual a sus problemas. Ahora lo que nos propone el gobierno con este cambio en los artículos de la norma oficial mexicana número 28 es a que se haga una socialización de este problema. Aquí hay una gran coincidencia cuando ustedes nos hablan acerca de la neurobiología de las drogas, de la susceptibilidad del niño y el adolescente, pero recordar que si una persona es susceptible, el Estado tiene la obligación de tutelar
su derecho a la salud, y es por eso que entra puntualmente. A manera de resumen, déjenme decirles que se modificaron básicamente 3 artículos en la Ley General de Salud, 73, 74, 75, con sus apartados bis. En el 73 nos dice el gobierno que ahora el médico de primer contacto en nivel privado o institucional deberá identificar los factores que están influyendo en la adicción e indicar su manejo de acuerdo al personal de salud. Trabajo social, Ministerio Público, médicos especialistas en segundo o tercer nivel, etcétera. Entonces hay un cambio importante a nivel de los cambios en el artículo 73 de la Ley General de Salud, donde dice que el médico de primer contacto o el pediatra de primer contacto deberá ejercer este tipo de acciones. Segundo, en el artículo 74 se abre el sistema de salud para que cualquier persona, derechohabiente no, pero sobre todo aquellas personas en condiciones de susceptibilidad, sean indigentes, no afiliados a sistemas de salud, etcétera, reciban el tratamiento necesario para las adicciones. Y puntualmente en el artículo 75 que nos establece esta ley, nos dice que habrá de establecerse programas de prevención, de tratamiento de intoxicación aguda o tratamiento de intoxicación crónica, que muchas veces lo identificamos como una adicción. Si tomamos estos 3 niveles de respuesta que da el gobierno, pudiéramos decir que la atención es completa, que es integral. Dar cursos de educación a personal sanitario para que esté preparado en cómo tratar las adicciones y al mismo tiempo dar cursos a las familias y a los niños escolares para que se conozcan o tengan un acercamiento científico, social, de lo que es este problema de las adicciones. Segundo, preparar a los hospitales con equipos, personal adiestrado, etcétera, para tratar un paciente con una intoxicación aguda. Y tercero, habilitar a los profesionales de salud que puedan rehabilitar a un paciente en una adicción o intoxicación crónica. Esta ley parece completa. El problema es que está arrancando. El problema es que no hay los recursos suficientes y todavía el personal de salud, sobre todo el médico de primer contacto, tiene que luchar con esos paradigmas, esos estigmas que se utilizaban en el manejo de las adicciones. Por eso concluyo, la respuesta del gobierno parece ser completa, tomaron en cuenta el modelo biopsicosocial, pero falta todavía los cómo, cuándo, dónde y sobre todo con qué. La mayoría de los hospitales que yo tengo contacto todavía no reciben el recurso para ejercer estas acciones. Muchas gracias, doctor Meléndez. Definitivamente que creo que si abrimos un poco la visión y se quieren hacer cambios que van a repercutir en el primer contacto, ¿qué hay de las escuelas de medicina? ¿Qué hay de los estudiantes y las oportunidades de hacer medicina de primer contacto? O sea, la medicina de primer contacto no es nada más estar viendo pacientes generalmente enfermos en un consultorio institucional, y los pacientes que ven, los médicos que ven pacientes de manera particular en el primer contacto, pues generalmente no se hace prevención, sino atención. Tenemos ahí la Cartilla Nacional de Salud, maravillosa, que es desconocida por muchos médicos en el primer contacto y que debe de ser aplicada en el primer contacto, y sin embargo no se aplica. Y posiblemente una muestra de que nos falta esa visión son tantos problemas de sobrepeso y obesidad infantil. Si tuviéramos una vigilancia, una estrategia de algo, podríamos hacer grandes cambios. Y entonces quiero preguntarle al doctor Fernández, ¿qué recomendaciones debería de hacerse en la profesionalización para que el resultado de las adicciones fuera mejor? En la capacitación de los médicos. Aquí yo veo tres cosas que se podrían realizar como una buena estrategia. La capacitación se tiene que dirigir al médico y al personal de primer contacto, o sea, a través de lo que llamamos nosotros la consulta externa.
detectar de manera prioritaria, de manera anticipada, los casos de niños y adolescentes que están haciendo uso y abuso de drogas. El otro nivel de capacitación sería en aquellos pacientes que llegan a un servicio de urgencias intoxicados y en donde igual se tendría que tener los elementos médicos preparados para dar una atención de urgencias en este tipo de casos. Y la propuesta que he hecho desde hace algún tiempo, no nada más en términos de adicciones, sino en términos también de salud sexual y reproductiva y de prevención de violencia en general, es la figura del médico escolar. ¿A qué me refiero? Hace algunos años, en las escuelas de nivel secundario, había el médico escolar. Y ese médico escolar, bueno, por azares de la época, pues estaba en un consultorio de las escuelas esperando a que llegaran pacientes. Si nosotros cambiáramos el paradigma y pusiéramos al médico escolar con programas específicos de control de peso y talla, de prevención de la violencia sexual, de prevención de embarazos, de prevención de adicciones, y pudiese hacer encuestas y pudiese hacer detección en la comunidad de este tipo de casos, pues entonces yo creo que en primer lugar habrá una disminución importante de factores de riesgo que condicionan las adicciones por un lado, habría una detección oportuna de pacientes con inicio temprano de adicciones y habría la posibilidad de canalizarlos a un segundo o tercer nivel sin pasar por el médico de primer contacto, porque ya tenemos los elementos que nos fundamentan un diagnóstico sobre las adicciones. Entonces, yo creo que la capacitación se tendría que dirigir a estos tres elementos. El médico de primer contacto, el médico en un servicio de urgencias, pensando que son las áreas del sistema de salud donde van a llegar los pacientes. Y hacia la comunidad, pues otra vez formar al médico escolar con programas específicos con detección. Insisto, el 90% de niños y adolescentes está en un sistema escolarizado, ya sea a nivel rural o ya sea a nivel urbano. Y es una área de oportunidad para incidir en la salud integral de los adolescentes. Muchas gracias, doctor Fernández. Tiene usted toda la razón. Desde hace décadas se ha tratado de integrar varias secretarías que tienen relación para lograr mejores resultados, tanto la Secretaría de Salud como la de Educación. Sin embargo, pues se han dejado planes que podrían ser compartidos y de detección, sobre todo de medicina de prevención y vigilancia, pues que no se hacen. Nada más quiero recalcar que la medicina de primer contacto no debería de ser solamente de consultorio, debería de hacerse también investigación y debería también de hacerse promoción de la salud fuera del consultorio. Pero bueno, esos son otros sistemas que existen ya en otros países y quiero preguntar cuál es su opinión al académico doctor Ulises Reyes acerca de cómo podríamos lograr una profesionalización para atenuar el impacto de las adicciones en la infancia y adolescencia. Sí, se ha estado hablando mucho. ¿Sí escuchan, verdad? Sí, puedes subirle un poco a tu volumen, por favor. Bueno, ¿sí? ¿Se Un escucha? poquito mejor. Ya. Adelante. Efectivamente, se ha estado cacaraqueando muchísimo, hablando mucho de la profesionalización de las universidades. Yo pienso que ya es el momento que se tienen que conjuntar los principales líderes, sobre todo de universidades. En públicas es muy difícil, porque ya tienen programas hechos y están metidas muchas cuestiones de tipo políticas. Pero en las cuestiones privadas, universidades, yo pienso que tienen que ser ya una reunión, porque están muy obsoletos algunos puntos, no va lo que se enseña en la escuela de medicina con lo que realmente se necesita. Y también los cursos tienen que ser de acuerdo a los temas que quieran los médicos en la comunidad, de lo que están viendo todos los días. Retomando un poquito
Eduardo, si me permites, lo de las escuelas. Y aquí está Arturo Perea, porque uno de los objetivos principales, no solo de la academia, sino de los principales grupos médicos, es capacitar al médico, pero también capacitar en la comunidad. No me deja mentir Arturo Perea, cuando tuviste la presidencia, se echó a andar una cosa que nosotros seguimos haciendo aquí en nuestro Instituto San Rafael, Escuela Saludable. Y si recordarás, eran 10 accionarios que se llevaban desde peso, talla, prevención de adicciones, hay torneos deportivos, porque es una manera de subir la dopamina que viene a sustituir esas vías que son las del placer en los chicos, ¿no? Y otras como el hábito de la lectura en voz alta en niños preescolares, la prevención de accidentes, prevención del embarazo en las adolescentes, en la secundaria, en las preparatorias. O sea, esto estás invitado, sé que en abril lo vamos a hacer, el próximo año, Dios mediante, pero es algo que aparentemente se tira a la borda o que no tiene impacto, pero para mí que tiene el impacto más importante. Ahora estamos detectando muchísimo, sobre todo la alienación parental, que es un problema grave ahorita, que son detonantes de muchos niños que se pierden, muchos chicos que se pierden en las adicciones. Entonces ese sería mi comentario. No sé qué estamos esperando, tenemos que hacer propuestas. Yo quisiera que esto no se quede aquí. Yo creo que de aquí a diciembre podemos hacer un consenso, podemos hacer una propuesta a la Cámara, o sea, que no se quede aquí, que accionemos en el paso que sigue con ustedes que son expertos y nos pueden ayudar, lo podemos coordinar con Eduardo, un documento, incluso un libro muy reciente que podamos hacer sobre esto de las adicciones. Gracias. Muy amable, muchas gracias, Ulises. Ahora le quiero ceder la palabra a Juan Héctor Meléndez. ¿Qué piensa acerca de la profesionalización para atenuar el impacto de las adicciones? Bien, creo que esta es una medida que va a coadyuvar a disminuir a disminuir la incidencia y a mejorar los niveles de atención. Si estamos analizando que es un modelo biopsicosocial, donde podemos encasillar cada uno de los múltiples factores que intervienen, nos aventaron prácticamente en la cara en estos últimos meses los problemas culturales, los problemas sociales, pero sobre todo los problemas económicos. Ahora sabemos que el tráfico de drogas es un medio de vida para mucha de nuestra población, sobre todo de niveles socioeconómicos bajos, y que es aquí donde incide mucho el nivel de adicciones que ahora además están proponiendo o promoviendo a través de estos accidentes, por así llamarlos, en escuelas, en discotecas, en lugares de reunión o inclusive con la promoción individual a personas que busquen tener contacto y desarrollar la adicción a estas sustancias para que después se vuelvan consumidores de aquello que yo estoy promoviendo. Creo que este factor es un factor incidente, el factor económico, y por lo cual sería completamente adecuado que el sistema de salud se profesionalizara para que los diferentes medios del sistema pudieran incidir sobre todo en su comunidad. Así, pudiéramos decir que un médico en su consultorio o en la pediatría institucional pueda promover los sistemas de salud, dando a conocer cuáles son los riesgos de las adicciones, pero también cómo se pueden detectar y cómo se pueden manejar a tiempo en estos niveles. Una enfermera nos puede ayudar mucho en este trabajo, las asistentes médicas, los trabajadores sociales y sobre todo aquel trabajador de la salud que tenga contacto con pacientes susceptibles, identificando a niños, adolescentes o personas de bajo nivel económico que tengan riesgo de esto. Pienso que la profesionalización es una vía para ayudar al sector salud, aunque se va a llevar tiempo para lograr que esto tenga consecuencias en la población. Muchas gracias, doctor Meléndez. Y por último, en este segmento quiero preguntarle al académico doctor Arturo Perea su opinión acerca de la profesionalización. Hemos estado hablando acerca de
las necesidades de la atención del primer contacto. Y las escuelas de medicina tienen programas para enseñar medicina a los chicos en los hospitales. Eso no es el primer contacto. Y en los hospitales van a haber enfermos. Eso no es primer contacto. O pacientes enfermos hospitalizados. Y se ve muy poco lo que realmente es el primer contacto. Y ya no digamos hacer investigación o estudios en campo abierto o en escuelas. ¿Cuál sería tu opinión, Arturo, acerca de la profesionalización y los programas? Si tienen un impacto o debemos de cambiar o ¿cuál es tu opinión? Bueno, lo acabas de decir, Lalo. Me parece que hemos sido como sector y otros más, grupos sujetos a una tendencia que ha sido rígida, poco dúctil en tema de cómo generar la versatilidad en los programas. Lo acabas de establecer en el coloquio de evaluación de los programas de profesionalización en pediatría que hace la Academia Americana de Pediatría. Establece perfectamente claro que hablando de medicina de carácter médico-social, prácticamente el 76% de los profesionales no tienen capacitación en ese sentido, que el grueso de los problemas que enfrenta uno en el campo clínico no fueron suficientemente profesionalizados, puesto que se dirige mucho tiempo al tema de la atención de medicina hospitalaria. Entonces, el profesional de la salud en el campo de la pediatría y también de la medicina y de la enfermería y la psicología salen prácticamente sin preparación para este tipo de procesos, de tal manera que es urgente el que se evalúen los programas y que se establezcan en base a la magnitud de cada problema de impacto mayúsculo, como son las adicciones, el embarazo adolescente, la violencia, etcétera, programas de educación profesional en diferentes áreas, no solo en la medicina, que establezcan la prioridad que el profesional en formación adquiera el conocimiento suficiente para prevenirlos, para atenderlos, detectarlos, atenderlos, rehabilitarlos, cosa que no existe. Y peor aún es el tema dentro del proceso de profesionalización, es que no se logra sensibilizar a los individuos que están en formación en la importancia que tiene el gusto, el agrado, la pasión por atender este tema. Entonces, muchas personas que están en los centros de atención es su recurso de trabajo para ganar su sustento, no es el recurso de su pasión profesional. Es decir, atienden porque encuentran ahí una forma de vida profesional, pero no lo hacen apasionados, no lo hacen con la vehemencia que escucha uno, por ejemplo, a Ulises Reyes o al propio Paredes cuando habla de esos problemas, porque lo traen en las entrañas y lo quieren resolver así. Entonces, mientras no generemos una sensibilidad, todos los programas, independientemente de cómo se hagan, no tienen una profesionalización que no solamente es en el conocimiento, sino en la actitud que debe tener el profesional que le toca enfrentar esto. Y concluyo en unos 30 segundos. Nos hace falta lo que tú dijiste. El profesional de la salud de cualquier campo necesita salir del consultorio y necesita salir de los hospitales. Tenemos la responsabilidad, como lo dijo Ulises, de ir a las escuelas. De aquí a que se genera nuevamente la figura del médico escolar, necesitamos otorgar de nuestro tiempo en una responsabilidad ética que conlleva el profesionalismo de nuestro tiempo para desarrollar esto. Lo hacen en las cruzadas quirúrgicas, por ejemplo. Regalan su tiempo, su capacidad y sus ganas para resolver 1000 problemáticas en las zonas marginadas. Eso es lo que tenemos que hacer todos en las escuelas. Todos tenemos un área donde podríamos penetrar en las escuelas. Lo hemos hecho en el Instituto Nacional de Pediatría, en las escuelas que tenemos enfrente, y las escuelas nos abren la puerta. Me parece que esa es una falta de sensibilidad que debe ser trabajada también. Y salir un poco del estado de confort. Parece ser que algún médico ya encontró su estado de confort, ya no se quiere molestar en otras cosas, porque ya resolvió
de alguna manera su vida profesional y personal. Yo quiero preguntarles, ahora voy a dejar el que quiera contestar de manera inicial, ¿cuál sería la recomendación ante la presencia de un caso de adicción? O sea, ustedes se enfrentan a un caso de adicción, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué sugerirían ustedes? No sé si alguno de ustedes desee contestar primero. Si levantan la mano, tiene la palabra. Adelante, Arturo. Bien, a mí me parece que en este tema, como en otros, el profesional debe saber con qué cuenta antes de enfrentar el proceso. Les doy un ejemplo en 10 segundos. Cuando enfrentamos un trastorno de conducta alimentaria, difícilmente tenemos el programa, el equipo multidisciplinario, la sede donde van a ayudarnos a atender esto. En el Nacional de Pediatría, por ejemplo, se atiende un trastorno de conducta alimentaria en el área de gastronutrición. Claro que un psiquiatra, trabajadora social, etcétera. Pero ese tipo de problemas son de otros hospitales, no como en el nuestro. Esa es una opinión personal. En el tema de las adicciones existe exactamente lo mismo. En el momento que enfrentamos al chico con una adicción, debemos saber a dónde lo vamos a canalizar, porque ya investigamos por voluntad y por iniciativa propia en dónde se atiende verdaderamente de forma multidisciplinaria a este tipo de casos. No dejarlos a la deriva en el sentido de acude a un centro de atención, acude con el psiquiatra fulano. No, necesitamos tener nuestro sitio de referencia y además ser parte del equipo para la asesoría y el acompañamiento del chico y de la familia ante el proceso de su diagnóstico, de su tratamiento y de su rehabilitación. No dejarlo a los centros. A mí me parece que es lo que debemos de tener. ¿Dónde está nuestro apoyo? ¿En qué sitio? ¿Y qué calidad tiene como para darle la respuesta que necesita un problema de esta magnitud? Muchas gracias, doctor Perea. Adelante, doctor Fernández. Yo quisiera comentar un punto que tiene que ver con la profesionalización y la capacitación. El médico de primer contacto debe, aparte de hacer un buen diagnóstico, viendo las conductas, las acciones que hace el adolescente, no va a ir el adolescente por motu propio a decir soy adicto y necesito una atención, sino es a través de la entrevista con el adolescente que vamos a detectar ciertos factores que nos van a hacer pensar que está haciendo uso de drogas. Tenemos nosotros que determinar en qué estadio de adicción se encuentra. ¿Está en el uso, en el abuso o en la adicción? Todas las adicciones tienen que ser manejadas por el psiquiatra, por el especialista de tercer nivel. Pero el uso y el abuso, con un médico de primer contacto bien capacitado, puede ser manejado en una institución de primer nivel con un equipo que puede ser integrado por trabajo social, por la misma enfermera, por el médico y posiblemente, si es que cuentan con ese recurso, con una psicóloga. Y así evitar y saturar los espacios de tercer nivel con pacientes que pueden ser manejados en ese primer nivel. Yo creo que cuando hacemos un buen diagnóstico, tendríamos que estadificar en qué estadio de la adicción está y si podemos, contamos con los recursos para su manejo. Y como decía muy bien Arturo Perea, ya tener un directorio de instituciones cercanas a nuestro centro de trabajo donde podríamos derivar a los pacientes que requieren de un segundo o un tercer nivel de atención. Muchas gracias, doctor Fernández. ¿Alguien más quiere opinar sobre ello? Estamos hablando acerca de las recomendaciones si tienen un caso de adicción. Sí, Eduardo. Adelante, Juan Héctor. Gracias. Miren, aclarando que mi experiencia de primer contacto fue mucho mayor con adicciones o con drogadicciones de tipo legal, como puede ser el tabaco o el alcohol, y en el ámbito hospitalario fueron pocos casos de adicción a cocaína, psicodélicos, que son muy comunes aquí en el occidente del país, y en un solo caso con marihuana,
Básicamente lo que yo le pudiera recomendar a un colega en el primer contacto es que tenga dos opciones. La primera es concientizar al paciente tratando de incrementar la comunicación, de hacer ver de una manera ecléctica, es decir, que el médico no tome partido, qué está bien y qué está mal, porque es algo que tenemos que ser consciente al paciente. No podemos negar que siente euforia, que aumenta su estima, que aumenta su aceptación social al pertenecer a esos círculos de adicción a drogas, pero también esto va a tener consecuencias a corto o largo plazo y las va a sufrir él y su núcleo familiar. Junto con esta medida de concientizar al paciente, en lo personal me ha funcionado bien identificar al miembro de la familia que nos pueda ayudar en este manejo, no solo para que le esté recalcando esta información, sino para que nos avise o nos notifique la conducta del adolescente, del niño, fuera del consultorio, fuera del hospital. Aquí me ha tocado ver, y esa es una recomendación muy puntual, que a veces dentro del consultorio nos dicen o se comportan los niños de una manera y fuera de se comportan de otra. La segunda recomendación, y con esto concluyo, es que a nivel institucional podemos contar con un grupo de profesionales de la salud que nos ayuden a establecer medidas, sobre todo en psicología y en trabajo social, que fueron los que a mí me apoyaron mucho en estas situaciones, para recalcar los pros y los contras de estas situaciones. Concluyo en que el profesional de la salud o el pediatra de primer contacto debe tener un mayor acercamiento y utilizar los medios a su alcance para favorecer la conciencia de los beneficios y las consecuencias de las adicciones en nuestro medio. Muchas gracias, Juan Héctor. Hay una pregunta que creo es obligada, dadas las circunstancias que estamos viviendo a diario y muy frecuentemente, antes de que entremos a un mensaje final de cada uno de ustedes. Y les pregunto, ¿cuánto influye positiva o negativamente el ambiente de la lucha de equidad de género en el escenario de las adicciones? ¿Alguien quiere iniciar? Arturo. Bueno, es una bastante compleja en su respuesta, porque creo que tiene múltiples directrices. Si lo vemos desde un punto de vista de una nena empoderada, una niña que llega a la adolescencia con un perfil de proyecto de vida, de adherencia a propuestas de desarrollo muy bien planteadas que le van a generar una escalabilidad humana, social y de todo tipo. Creo que lo que está haciendo esta lucha por la equidad de género va a ser muy buena. Sin embargo, es lamentable, desafortunadamente, observar las cifras en las cuales observamos que cada día más las mujercitas se involucran en el consumo de alcohol y en el consumo de cigarro y de drogas no permitidas, ¿no? Y en ese sentido me parece que puede ser una interpretación desafortunada en el hecho de pensar que equidad tiene que ver con igualarse con las conductas no saludables que tiene el hombre, y lo podemos llevar al terreno también de su conducta sexual y de otro tipo de conductas. Creo que si nosotros encauzamos tempranamente a las mujeres desde la infancia, creo que este tema de las adicciones puede ser una protección para contener este dato que cada día es más creciente. Pero si no lo hacemos así, puede ser mal interpretado por las pequeñas y creo que podría convertirse en un riesgo ese concepto de equidad y creo que lo debemos de trabajar. Muchas gracias, doctor Perea. Adelante, doctor Fernández, adelante. Yo creo que esta lucha feminista de ya muchos años por alcanzar derechos igualitarios como los hombres es una lucha que ha abierto el panorama a muchas cosas. Buenas, la mayor parte de ellas, porque estamos empoderando a la mujer para reclamar lo que es justo,
en relación con puestos de trabajo, en relación con desarrollo profesional, en relación con la posición en la sociedad. Pero también tiene sus riesgos. Lo comentaba muy bien Arturo Perea. Las personas que llegan frecuentemente intoxicadas a los hospitales por alcohol, en un alto porcentaje son mujeres. Y si hace algunos años la primera causa de mortalidad en adolescentes era accidentes automovilísticos y un alto porcentaje de ellos haciendo uso de alcohol, y el sexo que mayor estaba involucrado en estos accidentes era el hombre, en la actualidad no es así. Ya se emparejaron las estadísticas y las muertes por accidentes automovilísticos en la población adolescente son bastante similares en hombres y en mujeres. Y también, por ejemplo, otra posición u otro dato que es importante es que las mujeres que están intoxicadas con alcohol frecuentemente tienen relaciones coitales sin protección, con un alto riesgo de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. De tal manera, y esto tiene que ver con el grado de intoxicación. Si es de 1 a 3 copas, parece ser que no es tan peligroso este tipo de condiciones, pero cuando excede 4 o 5 copas en un solo espacio, entonces sí se incrementan este tipo de riesgos. Entonces, sí, esta situación de equidad de género debe de permitirse. Debemos de igualar los derechos de las mujeres en relación con los hombres, pero también hacer políticas que disminuyan los riesgos y las malas interpretaciones de esta igualdad entre los géneros. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Ulises Reyes, quería dar la palabra. Adelante. Yo quería agregar un poquito nada más en cuanto a igualdad. No se puede hablar de igualdad, por ejemplo, ahora que habló el maestro Paredes en relación en relación al alcohol. Se sabe que la mujer es más lábil y tiene más riesgo de daño hepático al doble que aquel que ingiere alcohol siendo varón. Entonces, esto también es un riesgo innecesario si queremos que haya una igualdad en la ingesta de alcohol o en determinados derechos, entre comillas, que no serían para nada bien. Gracias. Muy amable, muchas gracias, doctor Reyes. Juan Héctor, quiero, antes de que hagas tu comentario, estamos acostumbrados a ver en manifestaciones feministas de la causa que sea, muy justificadas, pues actos vandálicos y agresivos y muy serios. ¿Eso tiene una responsabilidad legal o qué es lo que está pasando? Porque vemos que las autoridades lo permiten. Y tal parece que fuera una invitación a que pueden hacer lo que quieran bajo los efectos del alcohol o de drogas, etcétera, desvirtuando la verdadera causa de la manifestación. Bueno, ya serían 2 preguntas. La primera, que es en la lucha de géneros, yo desde hace mucho tiempo he manifestado que no entiendo, yo provengo de un matriarcado y a nivel profesional, trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una igualdad de género, inclusive me atrevo a decir que al género femenino se le da una mejor atención en cuanto a sueldo, prestaciones, etcétera. Y es por eso que no he entendido y me opongo a que se establezca que hay una lucha de género. Dicho lo anterior, quisiera puntualizar que el problema no es que la mujer sea igual al hombre o que la mujer sea mayor al hombre. El problema es que se están confundiendo y se están identificando mal los cambios en esta igualdad. Si una mujer cree que por cambiarse el corte de cabello, pintárselo, la ropa, la conducta social, y como bien lo decía el doctor Ulises Reyes o el doctor Perea, estar en contacto con adicciones como lo hacen los hombres, eso no les va a dar igualdad, sino los va a empobrecer. El problema para mí básicamente en esta lucha de géneros es que la mujer ha dejado su rol, su papel en el hogar para interactuar en otros ámbitos. Y es el niño, el adolescente, nuestro paciente,
quien se ha quedado sin esta supervisión, sin estos cuidados, sin esta guía. Por eso pienso que la influencia de la lucha de géneros en las adicciones, como una fotografía en este momento, es negativa en nuestro medio, sobre todo en las clases socioeconómicas bajas. La mujer se sale de la casa y el niño, más en esta pandemia, se queda a hacer y deshacer según su experiencia o su libre albedrío. Y ya por la segunda pregunta que nos me realizaste, básicamente yo entendería que lo que se está haciendo es confundiendo la legalidad, el marco social que nos rige, con algo que se denomina tolerancia. Yo como político, como responsable de la seguridad y el patrimonio de la sociedad, no quiero confrontar a estas mujeres identificadas con uniforme negro, cubiertas del rostro, pinturas en el cabello, etcétera, y que precisamente van armadas con marros, con masas, con todo tipo de agentes para provocar daño. No solo la autoridad las tolera, sino que las trata de regular. ¿Se han fijado cómo ahora hay un grupo de policías que las acompañan, evitando que la sociedad a la cual lastiman sus bienes responda contra ellas? Las separan, las contienen en la manera de lo posible. Entonces yo pienso que este daño al patrimonio social o patrimonio particular está siendo mal tolerado por las autoridades sin que exista una respuesta efectiva para regularlo o contener este problema. Muchas gracias, Juan Héctor. Jorge Alonso López Carrasco, ¿cuál sería tu opinión acerca de esta situación de género relacionada con la drogadicción? Bueno, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque, pues sí, lo que se está manejando aquí es ahora sí, un uso desproporcionado de las libertades, ¿no? Yo creo que sí está bien levantar la mano, usar un poquito la voz alzada, ¿no? Pero todos sabemos, como bien dice el doctor, venimos de un matriarcado, todos. Yo siempre he dicho, no, que el patriarcado, que no, no, o sea, digo, vivimos en México. Las riendas de los hogares, las riendas de las familias están hechas por las mamás. La mamá le dice a la hija, hazle el desayuno a tu hermano, atiende a tu hermano, yo atiendo a mi esposo, atiende a tu papá. Y a nosotros, por ser del género masculino y decir, bueno, tú eres el hombre, esto, yo creo que estamos como que usando mal esto y las adicciones son otro problema, porque sí, como dice, como también ya mencionaron, desafortunadamente las mujeres tienen menor porcentaje de grasa, un metabolismo diferente, tienen una función diferente al alcohol, ¿no? A las drogas, a todas las drogas, marihuana, todo esto. Los depósitos de grasa son diferentes. Sabemos que la marihuana se deposita en estos lugares, ¿no? Donde la grasa. Y esto yo no lo sabía, pero lo investigué cuando estuve en el centro de atención primaria. Y definitivamente sí, el alcohol en las mujeres es mucho más dañino, más rápidamente pierden el estado de alerta, más se desinhiben, ¿no? Porque pues a pesar de que es un depresor, pues yo le digo, deprime a tus frenos, ¿no? Te desenfrena, te suelta. Y entonces eres presa de abusos, eres presa de tocamientos, eres presa de unas decisiones superficiales, que lo vemos cuando en las marchas, pues esto se provoca, ¿no? Que las contengan, híjole, yo creo que el gobierno debe haber dicho, ¿sabes qué? Pues no las voy a cuidar no voy a cuidar a la gente de ellas, sino voy a cuidar a ellas de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como gobierno no quiero que digas, mi población está en contra de este tipo de cosas, porque la población te lo exige como gobierno. Los comerciantes quieren sus comercios protegidos,
los comerciantes desean vender, la gente desea comprar, pero pues va a haber una marcha y todo el mundo se esconde. Es un delirio, es una cuestión hasta promovida, ¿no? Porque ya se acerca el 8M, el no sé qué M, el día de esto, el día de aquello. Y entonces pues, tú ya estás, ya viene una paranoia. Entonces el género relacionado con adicciones, desafortunadamente, sí lo veo desenfrenado, sí lo veo sin contención, sí lo veo desafortunadamente facilitado por políticas. Obviamente que esto, desafortunadamente las políticas nos vienen a entorpecer lo que sea que hagamos nosotros como médicos. Y yo le digo a una paciente, hey, mira, esto, el otro, contente esto, la violencia no tiene género. La violencia la podemos ver en cualquier edad, en cualquier estatus social, en cualquier, de cualquier género, hombre, mujer, mujer, hombre, trans contra trans, todo el mundo contra todo el mundo, porque somos seres humanos y tenemos esa respuesta, ¿verdad? Pero nos debemos de manejar en un ambiente de, a ver, tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Tus derechos son tus derechos, sí, pero también cuida no agredir a los demás. ¿Quieres respeto? Dalo, ¿no? ¿Quieres que te volteen a ver? Levanta la mano de una forma respetuosa. La cachetada con el guante blanco siempre va a dejar mucho más enseñanza que el golpe directo y destructivo. Ese tipo de mensajes, pero vuelvo a lo mismo. Nuestra sociedad ahorita quiere ser igualitaria. Desafortunadamente no lo es y ni lo será en un buen tiempo, porque vivimos en un matriarcado. Nuestras madres dominan, nuestras madres son las que realmente tienen las riendas. Los pantalones no los trae el hombre, los pantalones los trae la mamá. Muy bien, muchas gracias. Hay preguntas, se nos está acabando el tiempo. Muy breve participación, doctor Fernández, adelante. Yo sí quisiera puntualizar, cuando se presenta como lucha de géneros parecería ser como una confrontación y no, la pregunta fue muy precisa y lo que usted nos preguntó fue en relación con equidad de género. Y en el mundo en donde estamos viviendo hay una inequidad entre los géneros. En términos de adolescentes, hay 4 millones de adolescentes que no estudian y que no trabajan. En términos demográficos, la mitad son hombres y la mitad son mujeres, los habitantes de nuestro país. Pero el 75% de los adolescentes que no estudian y no trabajan son mujeres. Por supuesto que esa es una situación inequitativa y tenemos que luchar porque las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres, en términos de formación y en términos de presencia social. A eso se refiere con equidad de género, no una lucha de no que te quito derechos a ti o te quito, no. Y quisiera retomar una situación que el doctor Corín, que hace ya más de 20 años fue asesor de OPS y que hablaba de las masculinidades. Y él decía, y eso ya hace 20 años, ¿en qué momento los hombres hemos perdido la capacidad de cargar a un bebé, de ser tiernos con un bebé, de cantarle a un bebé desde etapas tempranas de desarrollo? ¿Por qué solamente la mujer puede tener ese acceso o esa oportunidad de acercamiento con su bebé? En los mamíferos hay animales que es el varón el que se hace cargo y cuida a sus crías. De tal manera que esta formación es una formación social que tenemos que hacer más equitativa, no como una lucha, sino como una situación de alcanzar los derechos para todos. Muchas gracias, doctor Fernández. Ya les voy a pedir un mensaje final a manera de epílogo, pero hay saludos de Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela, y la doctora Karina Velasco Mendieta hace una pregunta. Dice, en una ocasión el papá de una paciente me preguntó si era mucho que él fumara 3 cigarros de marihuana al día. Yo no supe qué contestar. Mi pregunta es, ¿cuánto se considera mucho? ¿Alguien la quiere contestar? Sí, si me permites, Eduardo, un minuto con esta lámina.
si me das A forma ver, de compartir o si tienes ahí la presentación, me gustaría. Son 4 laminitas para resumir todo lo que platicamos hoy aquí con mis amigos muy acertadamente en todos los... ¿esa es tu presentación? Sí, sí, por favor. Sí, Sí. efectivamente estamos hablando de adicciones, para los que apenas se conectaron, adicciones a sustancias, porque hay adicciones, porque son la misma vía, en resumen, el núcleo accumbens, y quien encontrara la manera de inhibir esta sensación de recompensa, que lo hace dopamina y lo hacen otras hormonas, las hormonas del placer, eh, tendríamos ya una cura para este tipo de situaciones. Si me das la que sigue, por favor. Aquí está la contestación a lo que decían en cuanto a los términos, porque una cosa es conocer, estar en contacto con una sustancia, y yo creo que todos, alguna vez una cerveza en un estadio, que por cierto los estadios son cantinas gigantes, no son una buena manera de llevar ahí a los adolescentes. Y aquí está la segunda fase, donde ya existe más contacto con esta sustancia, y finalmente una donde ya es una llave y donde ya existe un abuso que pasa ya a una adicción. Aquí es donde debemos trabajar con los adolescentes de alto riesgo de 12 ya no tan adolescentes, sino ya unos jovencitos de 21 años, y que es una llave abierta. Es la contestación a la pregunta que esta ya es una adicción, son 3 cigarrillos al día, no recuerdo cuánto alcanza en sangre, pero ya es una adicción. Hoy también se habló de este triángulo que nos lleva en el horizonte clínico a la muerte o a una enfermedad crónica o a un daño al organismo, como puede ser un problema cardíaco, sobre todo ahora que se está hablando algo de cocaína. Tenemos como médicos de primer contacto trabajar aquí en la prevención primaria. El ambiente tiene que ver mucho, la sociedad, una genética en el adolescente, un estado difícil, pasar de la niñez a la adultez, y un agente que siempre va a estar presente. Puede ser marihuana, cocaína, crack, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se da la enfermedad, cuando esto necesariamente se conjunta. Lo que sigue. En resumen, ¿en dónde está el problema? Las sustancias van a existir. Prueba de ello es Estados Unidos. Por todos lados está circulando ahora este tipo de sustancias, sobre todo ahora que son de alta letalidad, que existen detonantes en la sociedad, que existen factores de protección, que también ahí mismo puede haber factores que pueden de alguna manera detonar que aparezca una adicción, como pueden ser en algunas de estas. Lo que sigue. Que los jóvenes vienen siendo un grupo de riesgo por todo lo que implica su desarrollo anatomofisiológico, sobre todo de algunas estructuras cerebrales que no van muy a la par del desarrollo de otras, como la corteza cerebral, que es la que inhibe de alguna manera que se exprese en esto. Por eso es que los adolescentes son de alto riesgo. Lo que sigue, que es la última, yo creo, de esto ya se habló. Creo que tenemos que tomar las adicciones ya no como algo muy señalado. Si ustedes estaban hablando hoy que difícilmente va a llegar un adicto, un jovencito, a decir yo estoy consumiendo X, estoy fumando marihuana. No, va a suceder, seguramente que no, pero aquí está un estudio hecho en ratas y que muestra cómo también en el humano la falta de estas sustancias, y esto le da un sustrato anatómico. ¿Por qué tenemos que considerar las adicciones hoy como una enfermedad? El chico adicto tiene una enfermedad, y desde ahí ya sentamos las bases que necesita un tratamiento. Yo creo que aquí había un vacío en esto. La epidemia de muertes por sobredosis en Estados Unidos nos está mostrando que existe una crisis tremendo en esto y que tenemos que accionar en la prevención. Lo que sigue, en cuanto al acompañamiento, miren, son las mismas vías, las vías dopaminérgicas. Este es el placer al comer y el placer a la cocaína, que prácticamente es 10 veces más. Lo siguiente, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay factores de riesgo, factores de protección. Existen 5 grandes grupos en los cuales podemos trabajar. Ya se habló muchísimo aquí. La familia es un factor vital. El acompañamiento de estos jóvenes tienen un vacío existencial, como les decía exactamente uno de los panelistas.
existen factores comunitarios en donde debemos trabajar en esto. No todo lo puede hacer el gobierno, tenemos un papel, una gran responsabilidad social, los que ya estamos jubilados de los institutos o de la cuestión académica, de manejo de atención secundaria. Bueno, ahora podemos trabajar aquí. Existen otros factores más que lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Ulises Reyes. Y bueno, la pregunta no se contestó de la doctora Velasco. Adelante, Juan Héctor. Sí, me hacen recordar aquellos años de la enseñanza de la farmacología y la respuesta que yo daba en aquel entonces, y creo que es factible darla a la doctora Velasco, es en el consumo de cigarrillos de marihuana no existe una sustancia única que pueda ser responsable de los niveles, digamos, terapéuticos o benéficos y de los niveles tóxicos. Esto para hacer referencia a que la sustancia adictiva y que generalmente está relacionada a los niveles tóxicos arriba de 200 picogramos de tetrahidrocannabidiol, esta es la sustancia que más se ha estudiado. El problema es que fumando cigarrillos de marihuana son múltiples sustancias las que pueden interactuar para producir esos efectos. Yo les hacía mención a los estudiantes de farmacología del tercer semestre que cómo podríamos diferenciar cuándo es suficiente fumar marihuana, cuándo no. Cuando el efecto benéfico, el placer, se convierte en disforia. Y eso, fumando marihuana, es muy difícil de determinar, como se pudiera hacer en un laboratorio, en un ensayo controlado, utilizando el principio activo del tetrahidrocannabidiol. Y si a eso le agregamos que existen diferentes tipos de marihuana, desde, no sé si se acuerdan de la famosa colita de borrego, de la bacha, de todo eso, entonces todos esos son factores que influyen en la identificación del efecto de la marihuana. Muchas gracias, Juan Héctor. Pues yo ahora iba a pedirles 2 minutos para un mensaje final, pero creo que lo vamos a reducir todavía un poco más a 1 minuto y medio. Y vamos a darle oportunidad al académico doctor Francisco Fernández que inicie como un mensaje final. En relación con la pregunta, yo la entendí en otro sentido, porque preguntaba la doctora que un padre le preguntó si consumir 3 carrujos de marihuana era malo. Pues yo no diría que fuera malo. Con uno solo es pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan en la familia, en este caso los padres, adicción a cualquier droga, es un factor de riesgo para que el niño y el adolescente tenga también la misma adicción. Entonces, mi respuesta no estaría tanto en niveles de intoxicación, sino más bien en el peligro que representa como factor de riesgo que uno de los padres haga uso de adicciones. Y bueno, pues este es un problema muy actual, y es un problema que no solamente pasa por el nivel de salud, su solución, pasa por el nivel académico, pasa por el nivel económico. Los campesinos o las personas productoras de marihuana, por ejemplo, ¿a qué se van a dedicar? Hay que darles alternativas para que puedan en un momento dado suplir esa carencia económica con otro tipo de cultivos. Entonces, es un problema muy complejo y ojalá y esto que se hizo en este momento, pues aporte elementos para que tomemos conciencia y pues demos los pasos que nos corresponde como médicos, como ciudadanos en la prevención de este problema. Muchas gracias, doctor Fernández. Y también hay indicaciones médicas del uso del cannabis. Yo quisiera preguntar a manera de mensaje final a Jorge Alonso López Carrasco. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, yo agradecer que estamos acá y que los pude escuchar a todos. Mi mensaje final sería un poquito responderle a la doctora, al menos lo que yo considero en el tiempo que estuve en adicciones. Si la usas, ya es un problema.
Si tienes el patrón diario, creo que ya estamos, que si mañana pasó y no he fumado, pues creo que ya estoy en un abuso. Y la dependencia, pues obviamente es, no puedo dejar que pase ningún día sin que la tenga que usar. Entonces, 1, 10, 15, 20, ningún medio, el famoso horneo, lo que sea, ya es suficiente para decir que se está, obviamente, mal utilizando. Yo al menos así lo entiendo, ¿no? Para nadie sería provechoso Y utilizar agregó ningún. además, la doctora Velasco de que ambos padres de su paciente fuman marihuana. Sí, esa es otra. Ahora recién tuve un niño que su mamá y su papá tenían tatuajes. Y llega el niño y le dice a la mamá, ¿por qué te rayaste la mano? ¿No? Y dice el niño, bueno, porque quiero tener tatuajes. Y la señora se me queda viendo así como diciendo, y luego voltea con el niño, no, pero no, mira, que no sé. Entonces, yo le digo, señora, pues, si usted es grosera y le dice al niño que no sea grosero, si usted está tatuada y su niño no quiere que se tatúe, si usted utiliza cigarro y no quiere que fume, si usted utiliza alguna droga y no quiere que se drogue, sí me explico. El niño no va a entender con palabras, va a entender con acciones, ejemplos, te va a copiar. Y entonces, eso sería yo creo que mi mensaje. Esta es la enseñanza, el ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Juan Héctor, ¿cuál es tu mensaje final? Para el pediatra de primer contacto es un cambio del paradigma. Estábamos acostumbrados a tratar las adicciones de una manera muy subrepticia y derivando a nuestros pacientes con especialistas a clínicas, etcétera. En la actualidad y por el acúmulo de exposiciones a este tipo de sustancias y sus consecuencias, tenemos que salir o ser activos para prevenir, identificar y tratar adecuadamente las intoxicaciones o adicciones. Y más porque ahora ya existe un marco legal que nos obliga a ejercer estas acciones en el beneficio de los pacientes. Muchas gracias, Juan Héctor. Muy brevemente, doctor Fernández. ¿Ya no? Entonces, Arturo Perea, adelante. ¿Cuál es tu mensaje final? Yo quiero enfatizar que el problema de las adicciones es creciente y por ende nos debe hacer reflexionar qué hemos hecho y qué debemos de hacer. Y que todas las acciones en razón de la atención de un problema de salud pública, en este caso las adicciones, deben de ser basadas en lo que es conocimiento científico. Conocimiento científico que tiene perfil biológico, psicológico, social y que trasciende a lo político, trasciende a lo económico, trasciende a lo cultural y en muchos aspectos. Si no entendemos de esta forma este fenómeno, me parece que nunca vamos a dar respuesta suficiente y cada día vamos a ser más rebasados. Me parece que la mejor forma es encauzar acciones preventivas a cada uno de los factores, en particular los de mayor incidencia, y creo que está perfectamente establecido en la pregunta que hacía la doctora. Si no hacemos familias con un perfil saludable, y al contrario, ellas nos muestran a través de los protagonistas el ejemplo hacia los chicos, vamos a seguir viviendo. Y quisiera concluir en algo que no tiene que ver con el mensaje, pero sí me gustaría resaltar lo que decía Francisco Paredes. El tema de la equidad de género, me hubiera encantado que hubiera estado una colega para escuchar desde el punto de vista de una mujer cómo observa este panorama, que parece que nosotros coincidimos en que la equidad de género debe de ser bien encauzada en el concepto de las drogas para evitar que se interprete como una oportunidad de equidad también al que las nenas lleguen a este tipo de prácticas. Agradezco mucho la invitación y la presencia de todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a todos, al doctor Juan Héctor Meléndez,
al doctor Arturo Perea, al doctor Jorge Alonso López Carrasco, al doctor Francisco Fernández, al doctor Ulises Reyes. Yo quisiera cerrar nada más de que tenemos un problema que no es nuevo, pero estamos viviendo tiempos nuevos en que todo lo que conocíamos ya no puede seguir igual. Yo considero que debemos verdaderamente hacer una revolución, y lo digo desde el punto de vista científico porque revolución son cambio. No podemos seguir igual enseñando medicina, estando aislados y no aprender a trabajar de manera multidisciplinaria, cada quien por su lado, haciendo esfuerzos, que si se juntaran esos esfuerzos, serían mucho mejor y tendrían más impacto. Recalco mucho la información que se puede generar a través de la investigación de primer contacto, y ojalá se cambie la visión totalmente de la medicina general y la medicina integral, y la medicina de primer contacto la haga quien la haga, en que no solamente es tratar pacientes enfermos o tratar pacientes de cierta especialidad, sino tratar de hacer medicina de prevención, investigación y trazar cambios que valgan la pena las circunstancias actuales. A nombre de la academia, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradezco a todos los panelistas de este panel forum y a todos ustedes en la presencia este día. Y este video va a estar visible de manera pública en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos. Gracias.